El lenguaje nunca es neutro. Cada palabra puede ser un bálsamo o una bala. El machismo, la educación en una determinada óptica de género, produce expresiones lacerantes como sentencias de muerte. Parece indudable que la lengua española tiene sexo y que es masculino, pero el debate sobre qué y cómo cambiar va a seguir abierto mucho tiempo. Luis, tú sueles hacer nubes de palabras, pero se podrían hacer nubarrones, ¿no?, de palabras tormentas. Si tú pones juntas todas esas expresiones negativas que generan este machismo cultural que tiene nuestra sociedad, viéndolas todas juntas te quedas impresionado de la cantidad de formas que tenemos de ser malos con los demás, ¿no? De las palabras que afectan y dañan y que... Las palabras son como piedras que se pueden lanzar. Entonces yo te puedo decir una cosa agresiva a ti, agresiva a mi mujer, agresiva a mis hijos, a veces inconscientemente, pero que te ha quitado el aliento, te ha quitado las ganas de hacer algo, te ha desmotivado. Entonces de repente se convierte en algo que puede destrozar parte de tu futuro sin darte cuenta. Y además porque poquito a poquito va calando, sin darte cuenta, tú te lo vas cogiendo, forma parte de tu vida y crees que tu vida ya es así. Crees que tu vida es tu lenguaje, porque ese lenguaje lo has recibido igual desde que eres pequeñito hasta que has ido creciendo. Y no has aprendido otro tipo de lenguaje. Y así ves el mundo a través de ese lenguaje. Ese lenguaje verbal, ese lenguaje no verbal, ese lenguaje gestual desde el ámbito del machismo, ¿cómo se genera? El lenguaje en sí mismo, y el lenguaje machista, es una herencia inconsciente que nosotros tenemos. ¿Le hemos dado mucha importancia a lo largo de los años? No. Ahora es cuando de repente lo estamos sacando a la luz, porque es importante que sacamos a la luz, es decir, que descubramos cuáles son los errores de nuestro lenguaje para poder corregirlos y sobre todo para buscar cierta igualdad que nosotros no hemos sido conscientes de que es necesaria para vivir y sobre todo para vivir más y mejor en un futuro, que es lo más importante. El micromachismo genera un lenguaje sexista, un lenguaje de separación de géneros muy evidente. Al final lo que hace es etiquetar a las personas de alguna manera. Sí, el lenguaje lo que hace es etiquetar. Esto es la polla y esto es un coñazo, ya está determinando, por un lado, lo que es bueno y por un lado, lo que es malo. Nosotros hemos etiquetado a cómo corre una mujer de una manera y cómo corre, por ejemplo, un hombre de una manera determinada. Si un hombre hace un gesto así, es un amanerado. Si lo hace una mujer, no pasa nada. Las mujeres son emocionales, los hombres son racionales. Los hombres son, como se dice Marte, y las mujeres de Venus o algo parecido. Eso lo que hace es crecer en nosotros una identidad, etiquetar a las personas y etiquetar sobre todo por generalismos. Empezamos a universalizar. Entonces, ¿son todas las mujeres o son todos los hombres? Todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales. El lenguaje machista es un lenguaje simplificador de alguna manera, ¿no? También intenta buscar certezas rápidas, ¿no? Eso me gusta, sí. Eso es. Intenta buscar certezas rápidas por las cuales yo me puedo mover y puedo socialmente vivir y comunicarme con las personas. Sea verdad o sea mentira, da lo mismo. Hablas de las frases hechas, hablas de los refranes de siempre. Tú también le llamas de otra manera, ¿no? Las metáforas dañinas. Sí. Las metáforas. Como por ejemplo, mujer al volante, peligro constante. Sí, sí. Eso está muy metido en el ADN de nuestra sociedad, ese tipo de metáforas tan dañinas y tan estúpidas, ¿no? Hombre, conforman, es decir, algo que ha ocurrido, alguien lo ha dicho, alguna vez surgió. Y nosotros sabemos que no es cierto, pero bueno, ya lo hemos dicho. Y forma parte de nuestro hábito lingüístico, de nuestros rituales lingüísticos, de nuestras formas de entender el mundo, la forma de ver el mundo, la forma de mirar cómo se conduce. Y entonces, además, no solamente eso, sino que ya configura la mirada. ¿El machismo tiene frases killers? Cuando te enfadas con alguien, le puedes decir es un coñazo a tu mujer, o le puedes decir que es una hija de puta, o le puedes decir que eres una cabrona, que te portas y que eres una mentirosa. Le puedes estar diciendo que al final cómo vas vestida, cómo sales a la calle, si eres celoso. Y de repente hay frases hechas que se dicen y se oyen, porque las vemos en las películas, y de algún lado han surgido, pero claro, son frases durísimas. El hombre machista puede ser demoledor en la utilización del lenguaje con la persona a la que quiere hacer daño, pero también lo puede ser desde el silencio. Hay silencios que tú llamas asesinos, que son casi peores que verbalizar un sentimiento. El silencio, antes decíamos que el lenguaje es oral, escrito y gestual. El silencio es el poder del gesto. Llega un momento en que la palabra ya no respira, tú no quieres que respire, y lo que hace es que respire es tu silencio. Los silencios son dañinos,
perjudiciales. A mí lo que más me duele como persona, y yo como Luis Castellanos, es el silencio. Por mi piel morena borraron mi identidad. Me sentí pisoteado por toda la sociedad. Me tuve que hacer El test de fuerte Bechdel es un por instrumento necesidad. simple y útil para evaluar si una película o un cómic, por ejemplo, evita o mantiene la brecha de género en su guión. Solo hay que ver si aparecen al menos 2 personajes femeninos, si hablan entre ellas y si la conversación gira sobre algo distinto a un hombre. Verdad, verdad, mi verdad. No quiero tu autoridad. Solo quiero caminar con dignidad y conquistar mi libertad. La ilustradora Carla Berrocal lleva tiempo redibujando héroes clásicos de nuestra cultura, varones, desde Hamlet a Terminator, como si fueran mujeres. Oye, Carla, ¿y tus cómics pasarían el test de Bechdel? Pues la verdad es que no lo tengo muy claro. Yo creo que habría muchísimos que no lo pasaran, fíjate. Aunque soy feminista, no, y muchas películas feministas que tampoco lo pasaran. ¿Y eso que tenemos que repensarlo? Mucha gente que vea esto del test dirá, es importante que sea así, otros dirán, vaya tontería. Yo creo que más que replantear si las películas pasan el test o no pasan el test, yo creo que lo que hay que replantear son las tramas y los personajes de ficción y cómo se construyen, ¿no? Y hacer que los personajes femeninos realmente tomen el carácter que tienen que tomar, que es en una igualdad total, ¿no? Eso sí. Cuando estuve viendo tu página web, carlaberrocal.com, en la primera página haces una serie de indicaciones a los periodistas que te quieran entrevistar sobre las preguntas que no tienen que hacer, Sí. Cosa que me dejó un poco impactado hasta que leí las preguntas. Así que te voy a hacer esas preguntas que no quieres nunca que te hagan, sabiendo que yo no te las haría nunca, pero para que me expliques ese porqué. Vale. Como mujer, ¿piensas historias o tienes una manera diferente de contar las cosas? Pues, a ver, no, por el hecho de que yo tenga hormonas femeninas o tenga tetas, no voy a tener una sensibilidad distinta. La sensibilidad entra dentro de la emocionalidad de alguien, ¿no? Y de su capacidad de empatía o de lo que sea, no tiene nada que ver con sexos, ¿no? Otra pregunta que odias que te hagan. Como mujer, entonces, ¿te gustan más las historias cotidianas? Pues no. De hecho, me gustan mucho las peleas, me gustan mucho los puñetazos, las patadas y la acción, me encanta la acción. Pero está esta cosa de que parece que porque eres mujer tu ámbito de interés se reduce a las relaciones amorosas y al ámbito de la casa o del hogar, ¿no? Es que es curioso porque estas preguntas no se las hacen nunca a ningún hombre, ¿no? O sea, el problema está en que el género queda ausente de la entrevista a un hombre. No importa que sea un hombre. Y en una mujer siempre se hace hincapié en que es una mujer. A mí me contaron la historia del mundo, de cuando se montó una enfermedad social llamada machismo y educaron a los hombres aquí arriba y a las mujeres aquí abajo. Y aquí arriba, los hombres, solo por el hecho de ser hombres, tienen privilegio. ¿Y quién no se va a sentir cómodo con el privilegio?
las encuestas en los colegios muestran que la masculinidad en los chavales se sigue asociando a habilidades deportivas, a las conquistas sentimentales o al afán de hacer dinero, mientras que ellas se asocian a sí mismas a valores como la sensibilidad o la delicadeza. Muchos psicólogos avisan que llamar nenaza a un niño, o mariquita, o pedirle que tenga un par de cojones, o que no llore, son maneras de hipermasculinizarlos por encima de sus propios sentimientos. Como decirles a ellas que no sean brutas o que parecen marimachos. Eso es lo que tantas y tantas veces ha escuchado Gabriel en su antiguo colegio de monjas para niñas, hasta que se trasladó al madrileño Instituto San Isidro, con un avanzado programa de inclusión de alumnos que no se sienten confortables en lo masculino o lo femenino, y que prefieren hablar de diverso, de tercera opción o de intersexualidad. Y es en ese tránsito hacia el género deseado donde muchos se dan cuenta de que ganan o pierden privilegios. ¿Quién es Gabriel? Pues es un chico de 19 años que está empezando a ser quien es ahora y a vivir tranquilo ahora, que por fin, pues eso, puede llevar una vida de quien soy y feliz, un chico feliz. Ese proceso de tránsito para tener el género con el que te identificas ha sido largo, ha sido costoso, ha sido demoledor o ha sido constructivo. Siempre pues he sido marimacho y demás de la clase y con 12, 13 años me di cuenta que me gustaban las mujeres. Entonces yo lo único que conocía ahí pues eran las orientaciones sexuales. Y dije, bueno, pues seré lesbiana. Y hasta que no me encontré con 3 chicos transexuales y me explicaron que existía esa palabra, lo que era y las vivencias que tuvieron ellos, yo no le supe poner nombre a lo que me pasaba. Y donde yo me relacionaba con el resto de gente lo dije. Hubo gente que se lo tomó muy bien y otras personas que me dijeron que hasta que no tuviese un pene entre las piernas que no me iban a tratar en masculino. O mismamente la directora del centro, no dejándome ser quien soy en ese centro. Y sumado a, pues eso, a toda la negación de la mayoría de la sociedad de no verme como soy. Entonces eso van siendo gotitas que terminan desbordando. Yo conocía este centro porque me lo habían recomendado y vinimos aquí a la desesperación porque ya se estaba acabando el plazo para matricularse. Y sin ningún problema, hablando con el jefe de estudios, desde el primer momento, todo genial. Desde el punto de vista de ataques machistas, sí. ¿Qué es lo que más has sufrido o qué crees que le puede pasar a alguien que te esté viendo y que esté en un proceso parecido al tuyo, ¿no? Lo primero es, los hombres te rechazan, porque es como, te rechazan en parte de, no eres como yo, no eres otro, eres una tía, y ahora dices que se te trata en masculino, pero tú eres una tía porque tienes tetas y tienes vulva. Entonces es como, no, eres un hombre. Y no encajas. Entonces te ves al principio que, vale, no te identificas como una mujer, pero luego los hombres, que es con lo que te identificas, no te aceptan. Entonces tienes ese rechazo, como que estás por debajo. Y ¿qué más? Luego yo también me he dado cuenta que ahora que soy invisible en la sociedad como hombre trans, al haber dado el cambio, de esos privilegios que a lo mejor antes no tenía, pues no te mandan a lo mejor ciertas cosas, ciertas tareas, o le pueden dar más importancia a lo que tú digas y cosas así. Que a lo mejor antes, cuando en la sociedad estabas como mujer, no podías. Antes como mujer
Sufrías o padecías o gestionabas el comportamiento machista de la mayor parte de la sociedad que te rodeaba. Sí. Cuando te conviertes en un hombre, te das cuenta de que puedes no disfrutar, pero que sí al menos puedes tener esos privilegios que como hombre te proporciona esta sociedad machista. Exacto. ¿Y tú utilizas esos privilegios? Al principio tampoco era consciente, porque a mí, como algunos chicos trans que he conocido, al principio lo que intentas es ser lo más masculino posible, o sea, ser el prototipo de hombre, porque al no tener ese cambio físico, como que tú tienes que ir demostrando continuamente lo que eres. Y sí que a lo mejor pues te vistes lo más masculino posible, hablas lo más masculino posible, tienes los gestos más masculinos posible, entonces te terminas convirtiendo en un macho. Y luego ya, pues yo por ejemplo me junto pues eso con personas muy feministas o de géneros no definidos. Y es cuando ya te empiezan a hacer reflexionar sobre ciertos comportamientos o te empiezan a decir en plan de claro, porque tú ahora eres un hombre, entonces tienes ciertos privilegios aunque tú no los quieras. Y es verdad, porque yo a lo mejor intento mediar para no tenerlos, pero es que me vienen impuestos de por sí en la sociedad. O sea, aunque yo no quiera tener mi palabra más importancia que el de una mujer en un debate, el resto de personas, por la educación que hay, me la van a dar, aunque yo no lo quiera y sea consciente de ello. Y ahora que eres hombre, ahora que te das cuenta de los privilegios que significa ser hombre en esta sociedad machista, ¿eres machista? Yo no me lo considero. Que inconscientemente salgan esos micromachismos inculcados, no te lo voy a negar. Pero no te das cuenta hasta que te paras y reflexionas sobre ello o te llevan a reflexionar sobre ello. ¿Te has cambiado el DNI? Sí, lo conseguí en enero de este año. Tienes que ir con los 18 años. Tienes que ir con un documento que ponga que lleves mínimo 2 años en tratamiento médico. En ningún momento se especifica que sea hormonal. Y un informe psiquiátrico, ¿no?, que diga que tienes una disforia de género. Correcto. Que según los manuales de psiquiatría está catalogado como una disfunción o enfermedad mental. Qué loco, ¿no?, tener que aceptar que estás loco para ser la persona que quieres. Exactamente. Se viste como un tío, es lesbiana fijo. ¿Tu marido te ayuda en casa? ¡Qué suerte! A todas las mujeres les interesa el dinero. ¿No quieres tener hijos? ¿No te preocupa sentirte vacía? Joder, las tías no saben aceptar un piropo. Por lo buena que está y lo tonta que es. Pero bueno, ¿qué hacéis aquí las dos tan solitas? En Cero, de Movistar Plus.